La delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, Ana Fidalgo, ha presentado hoy la campaña La emoción de volver. Tu regreso es nuestra mayor satisfacción, con la que se quiere incentivar el retorno a los centros de día de personas mayores y con discapacidad y los centros de terapia ocupacional, que cuentan con 16.151 usuarios en toda Andalucía y 2.716 en Cádiz. La campaña se difundirá en radio y televisión e insistirá en las garantías sanitarias de un servicio básico, la prevención y la atención a la dependencia, una prestación que ha aumentado su dotación presupuestaria en 373 millones desde el inicio de la legislatura. La campaña pone el foco en la emoción del reencuentro entre profesionales técnicos y sanitarios con las personas usuarias después de más de un año de ausencia y de tanto dolor, porque no podemos olvidar que las personas dependientes han sido el colectivo más afectado por la pandemia. La delegada provincial ha explicado que el confinamiento supuso un descenso medio del 20% en el número de personas usuarias que asistían a estas instalaciones en toda la comunidad y entre el 7 y el 15% en Cádiz. Con la desescalada se fue recuperando poco a poco la normalidad hasta recobrar unos niveles de asistencia similares a los de antes de la pandemia en los centros de participación activa de la comunidad, según ha explicado Fidalgo. En los centros de día de personas mayores la ocupación ronda el 60,80% en Cádiz, un porcentaje que asciende hasta el 80% en los centros para personas con discapacidad y el 77,5% en los centros de día ocupacionales. La delegada provincial ha puesto el acento en la apuesta de su departamento por un modelo de proximidad y cercanía en la atención a la dependencia, que cuenta, este ejercicio, con la mayor dotación presupuestaria de la historia de la comunidad, 1.741 millones de euros. Una de estas medidas ha sido lanzar esta campaña, La emoción de volver. Una campaña en la que queremos transmitir un mensaje de tranquilidad. Que los centros de día para personas mayores y para personas con discapacidad son centros 100% seguros. Con los datos que manejamos, sí que es cierto que hemos notado un descenso en la ocupación de los centros de día. De media, un 20% en Andalucía. En la provincia de Cádiz, concretamente, esta disminución ha sido en los centros de día de personas mayores un 14,72% y en los centros de día de personas con discapacidad un 7,10%. De hecho, a fecha de mayo del 2021, en los centros de día de mayores, la ocupación es de un 60,8%. En febrero del 2020, antes de la pandemia, era de un 75,51%. En los centros de día de discapacidad, el porcentaje de ocupación a fecha mayo del 2021 es de un 80%. Antes de la pandemia, en febrero del 2020, era de un 87,10%. Es por ello que, como repito, queremos transmitir un mensaje de tranquilidad. Podemos decir con toda seguridad que los centros de día hoy en día son espacios seguros, que se cumplen estrictamente las medidas de seguridad, que tanto el personal como las personas usuarias están vacunadas. De hecho, cuando se va a incorporar una persona usuaria nueva, se le vacuna antes. Y que además la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación está en comisión permanente con la Consejería de Salud y estas comisiones sociosanitarias se trasladan a las delegaciones, con lo cual cuando hay una incidencia o para hacer un seguimiento nos reunimos de manera permanente, la Delegación de Salud con la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Centrándonos en la campaña, hemos querido destacar la emoción del personal sanitario al ver volver a las personas usuarias con las que se crea un lazo emotivo, verlas volver después de tiempos muy duros en los que recordemos que el colectivo de personas mayores ha sido muy castigado por esta pandemia. La emoción de las personas usuarias al volver, de reencontrarse con sus compañeras y compañeros, con el personal que los atiende y los protege,
y volver a las rutinas de antes de la pandemia, volver a la normalidad. Y también la emoción y la satisfacción de todo el personal que trabajamos en el sector, porque sabemos que en los centros de día se cuida y se protege a las personas usuarias.